Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Acompáñenme primeramente en una oración para poner el servicio en manos de nuestro Dios. Bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, nos presentamos nuevamente ante usted, Señor, en esta ocasión, para pedirle de su Santo Espíritu que nos guíe y nos ilumine, Señor. Que su palabra la podamos entender, Señor. Y muy en especial que sea conmigo, Señor, como su mensajero de esta tarde, pues sé de la gran responsabilidad que eso implica, Señor. Le pido también por todos los mensajeros que en este momento estarán llevando su palabra alrededor del mundo, en cada una de sus iglesias, Señor. Le pedimos estos favores amparados en el bendito, único y divino nombre de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema de esta tarde se titula, a manera de pregunta, ¿somos inmortales? Fíjense, como les decía, hay un signo de interrogación al final del título. ¿Somos inmortales? Ahora yo les pregunto, ¿somos inmortales? No le hace que no me contesten, eso lo vamos a estar viendo ahorita a través de este estudio con la ayuda de nuestro Dios. Y esta pregunta, de la cual se titula el tema, el día de hoy, es la que estaremos viendo y analizando con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que piensan otras denominaciones, otras religiones, pero también lo más importante, vamos a estar viendo qué creemos nosotros como la Iglesia de Dios del séptimo día, puesto que es parte fundamental de nuestra doctrina. Por supuesto que no es un tema nuevo en nuestra iglesia. Nuestros hermanos que están aquí y que tienen una madurez espiritual grande, conocen bien de este tema. Así que simplemente lo vamos a estar viendo a manera de repaso. Aclaro, no como un tema nuevo para nosotros ni desconocidos. Desde el principio de la humanidad, el hombre se ha preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? ¿A dónde iremos una vez que morimos? ¿Seremos inmortales aún después de la muerte física? ¿A dónde iremos cuando moramos? ¿Continuará la vida después de esa muerte física? Por supuesto que todos deseamos vivir una vida continua y no experimentar jamás la muerte. Sin embargo, contemplamos a diario, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, que mantenerse con vida a veces nos resulta difícil, sobre todo más a algunas personas que a otros. ¿Por qué digo esto? Porque algunos batallamos con nuestra salud física y mantenernos con vida, me refiero a mantenernos bien, física, espiritualmente, en nuestro trabajo. Con salud, con ánimo y sobre todo con fe. Se dice que nuestra carne es débil, el cuerpo es frágil y para colmo el diablo es muy ágil para engañarnos. Así que a veces no nos ponemos a pensar y a meditar a cada momento, o quizá a diario, una vez al día. Que cada momento que pasa, cada instante, quiéramos o no, nos estamos acercando más a nuestro proceso de muerte. Un proceso por el cual todos, absolutamente todos, vamos a llegar.
Así que en este tema de la muerte y lo que sigue después de ella, ha sido una duda que ha existido desde el principio de los tiempos. Ha sido una incógnita que ha pasado, podemos decir, por todas las generaciones que han pasado por la tierra, a través de toda la historia. Y que se ha preguntado todo pueblo, tribu y nación, ¿qué pasará después de esa muerte? Y a pesar de todos los avances médicos, de cómo la tecnología hoy nos ayuda en un sinfín de cosas y que ha avanzado, hoy oímos muy a menudo y cada vez más seguido de lo que es la inteligencia artificial. Incluso dicen que va a rebasar, que puede rebasar a los humanos y que están programadas incluso para exterminarnos. Pero aún así, con todos esos adelantos, con todos esos avances, hasta el día de hoy, el hombre con certeza no sabe qué hay después de la muerte. Y me refiero al hombre, ese hombre científico que no cree, por supuesto, ateo, porque nosotros como hijos de Dios y como iglesia de Dios, por supuesto que sabemos exactamente qué pasa después de la muerte, a dónde vamos, cuál va a ser nuestro proceso y tenemos una esperanza. Así que todos estos puntos los vamos a ir viendo uno por uno, ahorita mientras desarrollamos el tema. Así que como les decía, el hombre siempre se ha preguntado si seremos inmortales o a dónde iremos después de que morimos. ¿Cómo será ese viaje? ¿O será un viaje en realidad? Y debido a esa gran incógnita que el hombre se ha hecho en cuanto a este tema, es que todas las generaciones que han pasado a lo largo de la historia han tenido su propia interpretación y su propia creencia en cuanto al tema de la muerte. A manera de introducción vamos a ver algunas de esas culturas más antiguas y a través de las diferentes religiones que hoy conocemos, brevemente, qué es lo que ellos piensan que hay después de la muerte. Y luego después estaremos viendo, repasando lo que nosotros creemos como Iglesia de Dios, que repito, que es parte de nuestra doctrina y apoyándonos como siempre en la Biblia y en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver primeramente para los que creen en la religión hinduista, la tercera religión más grande a nivel mundial, con aproximadamente 1,000 millones de seguidores en todo el mundo, aunque se practica principalmente en el continente asiático. Como todos sabemos, es donde se concentra la mayor población en todo el mundo, en aquel continente. El hinduismo, para ellos la muerte representa el mayor acontecimiento de sus vidas. Cuando un hinduista cree que sus días están contados, hace todo lo posible por visitar una ciudad que se llama Benares. En esa ciudad se encuentra un río grande, enorme, llamado el río Ganges. Visitan esa ciudad y ese río con el propósito de lavarse en ese río porque ellos piensan que así se van a estar lavando de sus pecados en la corriente del río, el cual ellos creen que es un río sagrado. Para un hinduista se considera algo sublime y sagrado poder hacer ese viaje a esa ciudad y morir en ese río. Mientras investigaba este tema, me tocó ver ciertas fotos, imágenes donde en la noche se ve muy alumbrado el río, porque cuando las personas fallecen los ponen sobre unas tarimas y ahí los incineran.
Y para ellos, como les digo, el morir de esa manera y en ese río es algo sublime. Porque ellos piensan que es el término de un penoso viaje que tuvieron en esta vida. Pero también ellos creen que es el principio de otro viaje. Porque ellos creen en la reencarnación del alma. Es decir, que al morir reencarnarán en otra persona, en una nueva persona, y depende de la vida que ellos hayan llevado, que ellos se conoce como el karma. Depende del karma que hayas construido en esta vida, reencarnarás en una mejor persona o en una peor persona. De tal manera que ellos piensan que en esta vida cada vez tienen una oportunidad de hacer un nuevo viaje para ir mejorando o incluso para ir retrocediendo. Que incluso ellos piensan que se puede reencarnar en alguna planta, en un árbol, incluso en las vacas, piensan que son sagradas, porque alguien reencarnó en una vaca, incluso en una piedra, ya es del último escalón. Así que si hicieron el mal, están conscientes de que van a reencarnar en una peor persona. Así que ellos creen, les voy a dar este concepto para que nos lo grabemos, ellos creen en la inmortalidad del alma. Bien, ahora vamos a ver lo que cree la religión, otra de las más grandes, también de aquellas regiones, la religión budista, o los que creen en Buda. El budismo dice, es diferente a otras religiones porque no admite ninguna clase de sustancia permanente. Para ellos no hay ninguna materia eterna, ni personalidad inmortal, ni almas individuales, perdurables, ni un Dios que gobierne el universo. Para ellos el cosmos se halla gobernado por una ley inminente de la casualidad moral, del premio o castigo que otorga también lo que es el karma. Depende cómo hayas llevado tu vida. Igualmente, creen en la reencarnación, en una peor, mejor persona, en un animal, en una planta. Así que se basan en esa ley de recompensa automáticamente, en una nueva existencia, y toda mala o buena acción realizada en la vida lo recompensará con el karma. Por lo tanto, se puede decir que el budismo deriva de los ramales de la creencia, de la idea también de una reencarnación. Así que también ellos creen, les vuelvo a repetir este concepto, vamos a grabárnoslo porque vamos a estarlo comparando al final, en lo que es en la inmortalidad del alma. Veamos ahora qué cree el catolicismo romano en cuanto a este tema, que es la mayor religión a nivel mundial, con aproximadamente 1.200 millones de personas en todo el mundo. Esta información la saqué de un libro que se titula Las grandes religiones del mundo, y dentro de cada religión encontré dice el Diccionario Católico, en su artículo, la inmortalidad del alma. Así que también encontramos que el catolicismo romano asegura que hay una inmortalidad del alma después de la muerte. Y dice así ese diccionario católico. Dice, aquella cualidad o atributos del alma por la cual ella no puede morir, ha sido creencia universal de todos los hombres que el alma continuará viviendo después de la muerte del cuerpo. Continúa diciendo, esta filosofía nos enseña que es imposible que el alma muera, puesto que por su naturaleza no puede corromperse, no puede destruirse, que Dios no aniquila las almas, eso es lo que dice este diccionario católico. Y continúa, por el hecho de que Dios no hace nada en vano, sigue diciendo,
dicho artículo, aclaro, por toda la ley moral de Dios basada en su fuerza y sanción de la inmortalidad del alma, después de la muerte del cuerpo, es materia de fe que el alma inmortal vivirá eternamente. Déjeme le leo otra vez ese cachito donde dice, es materia de fe que el alma inmortal vivirá eternamente. Así que al decir que es materia de fe, quiere decir que es la fe de ellos, porque en las Sagradas Escrituras no encontramos una inmortalidad o una vida inmediata después de la muerte. Y dice, es materia de fe que el alma inmortal vivirá eternamente, gozando de la visión de Dios, o sufriendo por siempre las penas en el infierno. Es pues este dogma católico romano, que en realidad nunca se muere, pues aún después de muertos se ha de continuar en una vida. Solo cambia de estatus, pero no muere. Se va al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero en realidad no muere, y las circunstancias de esta es presentada por la fe católica. Así que podemos decir que esta religión enseña también una vida inmediata después de la muerte. Pero ¿será realmente eso lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Vamos ahora a ver qué cree el protestantismo. Dentro del pueblo llamado evangélico es prácticamente la misma teoría, pues afirman que solo después de microsegundos, después de morir, algo se desprende del fallecido y se va al cielo, si lo merece, si no, directo al infierno. Así que en cuanto llega la muerte, pues inmediatamente después ya van de viaje al cielo o al infierno. Y yo creo que prueba de ello es que a todos nos ha tocado asistir a algún servicio fúnebre de algún amigo, familiar, que estuvieron dentro del catolicismo o del protestantismo, y el sacerdote o el pastor afirma y dice, el hermano o la hermana, en este caso la persona fallecida, ya está descansando y ha pasado a gozar a la presencia del Señor. Ahora mismo, dice, está en la presencia del Señor. ¿Pero será esto cierto? Porque fíjese que también luego ellos creen y predican en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dicen que lo esperan para ser llevados por Él en las nubes del cielo. ¿Pero qué no estaban en el cielo ya? ¿Gozando de la presencia del Señor? ¿Cómo se van a devolver para ser llevados de nuevo? Si se fijan la incongruencia de estas doctrinas. Ahora quisiera aclarar que esto que estoy exponiendo, esa manera de información, una información que allí está, como les dije, un libro que se llama Las Grandes Religiones del Mundo, y que no me estoy inventando nada, mucho menos a manera de difamación o crítica despreciativa. Lo hago con el debido respeto a todas las organizaciones religiosas y sin ningún afán de ofender a nadie, simplemente mostrando la información que ellos mismos publican para analizarla y ver las diferencias que hay con respecto a nuestra doctrina. Ahora, todos sabemos que es muy cierto que hay promesa escrita por parte de nuestro Dios, que Él manifestó en su momento, diciendo que gozarán de una vida eterna los que logren alcanzar esa meta. Por supuesto que es parte central de las promesas del Señor. Es la mayor promesa que Dios le puede hacer al hombre.
que puede alcanzar la vida eterna. Por supuesto, hay muchas promesas, muchas bienaventuranzas. Pero la principal, pienso yo, que es esta de alcanzar la vida eterna. Fue el propósito del Evangelio, fue el propósito de que viniera nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, a morir por nosotros, para darnos, dice su palabra, vida eterna. Pero por supuesto que esto en un orden, implica un orden, primeramente, una secuencia de eventos. Y luego de nuestra parte también implica un trabajo que tenemos que hacer. Primeramente creer, entregarnos, santificarnos, vivir conforme a las ordenanzas y como a Dios le agrada. Y luego alcanzar esa meta. Veamos cómo nos lo dice. Si gusta acompañarme a buscar Daniel 12, 22. Daniel 12, versículo 2. Con un amén me dice. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que ahí está, podemos ver claramente la promesa que Dios le hace a los que creen en Él y hacen su voluntad, de una vida eterna. Hasta aquí lo que he expuesto. Les decía que pusiéramos cuidado en lo que creen las otras religiones, que es en la inmortalidad del alma. Dos puntos importantes: la inmortalidad del alma y una vida después, instantáneamente, de que ocurre la muerte física. Esos dos puntos. Por supuesto que hay muchos versículos en los cuales nosotros quiero que veamos y nos estaremos apoyando. Otro es Juan 3:16. Juan 3:16, por supuesto, un versículo conocidísimo por todos, muy bonito, que nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente en este versículo aquí encontramos la promesa del Señor de una vida eterna. Pero hay una condición, si vemos antes también, que dice: todo aquel que en Él cree. Y nosotros sabemos que no es nomás creer, es actuar y es ejecutar y es saber en nuestro corazón y saber que existe un orden y un proceso para alcanzar esa vida eterna. Así que la promesa del Señor es muy clara en la parte final de este verso, al decir que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y también si a esto le agregamos otro versículo, que es Juan 3:36. Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Nuevamente, este verso nos habla de una promesa de vida eterna, pero igual nos habla también de qué pasa con aquellos que no creen, con aquellos que rechazan al Hijo de Dios y al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Un último verso para afirmar esto es Juan 5:24. Capítulo 5, verso 24. Dice así: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que aquí nuevamente el Señor Jesucristo nos dice, el que cree en mi Padre, que es el que me envió, va a tener la oportunidad de la vida eterna. No que la tenga ya, va a tener la oportunidad de la vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación. Quiere decir que también hay una consecuencia, una condenación para el que no cree eso. Y el que ha creído, dice que ha pasado de muerte a vida. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida con su muerte, pero la vida eterna ya implica también nuestro trabajo. Como vuelvo a repetir, es un orden, un trabajo parte de nosotros, una promesa, sí, claro, del Señor, pero no la tenemos ya ahorita. Nadie tenemos la vida eterna, por así decirlo, en la bolsa. Sí tenemos vida porque nos sacó de la muerte y de las tinieblas nuestro Señor Jesucristo, pero nos pasó a vida para tener la oportunidad de llegar a esa vida eterna. Así que podemos decir ante estas palabras tan claras y precisas para determinar la promesa del Señor. Así que estos versos son claves para entender esa promesa, que aunque Dios creó al hombre mortal, éste puede alcanzar la inmortalidad mediante esa vida eterna. Dice, pero esta vida eterna inmortal no se posee inmediatamente después de la muerte física, como hemos visto ya que muchas religiones así lo creen. Por tanto, si creemos en estos pasajes y en el Señor Jesucristo, podemos ver que no simplemente es el hecho de creer o oír la palabra. Por el contrario, implica ser hacedores del oído y de lo creído, para poder ser partícipes y, por así decirlo, tener oportunidad de alcanzar esa vida eterna. Al creer en el Evangelio y creer en el Señor Jesucristo, es cuando llega esa promesa de la vida eterna. De otra manera, no puede ser. Es imposible que suceda de otra manera sin creer en el Evangelio y sin entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. No hay otra forma ni otro camino de lograrlo. Y como les decía, como la misma Escritura nos enseña, es con un orden establecido por el Señor. No como la mayoría del mundo afirma, ni en el momento de la muerte, sino hasta que el Señor venga y resucite a los muertos en su nombre. Ahora vamos a empezar a repasar este tema dentro de nuestra Iglesia de Dios, como parte, les decía, que es de nuestra doctrina. Pero para poder comprender un poco mejor este tema, vayámonos hasta nuestra creación, para comprender un poco mejor esa promesa de la vida eterna. Es necesario que nos remontemos a los pasajes de la creación del hombre y veamos con qué naturaleza fue que Dios nos crió. Acompáñenme a ver Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, en el verso 7. Dice así: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Dos cosas tenemos aquí para ver. Primeramente, notemos claramente que tan específicamente esta aclaración que el Creador tomó única y exclusivamente el polvo de la tierra para dar forma al hombre.
No tomó nada celestial, no trajo material del cielo, no trajo ninguna otra sustancia del infinito, de algún otro planeta, del universo, del cosmos, nada. Simple y sencillamente tomó polvo de la tierra y esa es la esencia de cada uno de nosotros como ser humano. Polvo, tierra. No hay nada más en nosotros que agregar que seamos. Somos 100% esencia terrenal, por lo tanto, mortales. Como nos dice su palabra, yo creo que este verso se lo voy a leer rápidamente, todos lo conocemos, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo serás tornado. Ahora bien, si vemos la segunda parte del versículo anterior que leímos, donde dice, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así que, ¿qué ocurre realmente en este acto maravilloso de Dios de soplar vida al cuerpo inerte del hombre? ¿Qué pondrá Dios en ese cuerpo inerte, hecho de tierra, que Él mismo formó? ¿Acaso dotaría el Creador en ese soplo de un instinto de la inmortalidad de sí mismo al humano? Para ir comprendiendo mejor esto, vamos a ver qué es el alma, o la definición de alma. Dice que en el idioma hebreo es, no sé cómo se pronuncia la verdad exactamente, nepes, que aparece más de 750 veces en la Biblia, y que quiere decir, nepes o alma, simplemente quiere decir vida, o algo que posee vida, o también como hálito. Así que el alma es la esencia inmaterial del ser humano, porque lo material es el cuerpo físico hecho de la tierra. Así que el alma es la parte viva que no podemos ver, es esa energía que nos mueve y no la vemos porque es don y es de Dios. Así que vemos claramente que Dios, para hacer o formar un ser humano en alma viviente, se necesitaron solamente dos cosas: un cuerpo físico hecho del polvo de la tierra y poner un soplo de vida o la energía que va a mover ese cuerpo a esa materia. Así que toda alma viviente es materia y energía. Materia, tenemos el cuerpo físico hecho de la tierra; alma, el soplo de vida que es de nuestro Dios, que es algo que no podemos ver. Y no puede existir, no podemos decir que es un alma viviente una sin la otra. No podemos decir que el puro cuerpo físico sea un alma viviente, porque le faltaría la energía. Pero también la energía no es individualizada y no puede existir ni andar por ahí sola sin un cuerpo físico que mover. Así que cuando la persona muere, dice su palabra en Eclesiastés 12, que el espíritu vuelve a Dios, quien es que lo dio. Así que es imposible que el alma ande vagando por allí de forma individualizada, sin la materia. Y de igual forma, es imposible que el cuerpo físico o la materia se mueva sin una energía, sin ese soplo de vida de parte de nuestro Dios. Quisiera hacer un pequeño ejercicio para explicar
esto, no sé, se me ocurrió esto. Vamos a ver como este globo que representa el cuerpo físico de nuestro Dios, lo hizo del polvo de la tierra, lo formó y ahí está. No se mueve, está inerte, no tiene vida. Luego nuestro Dios puso vida, puso alma en ese cuerpo y sopló hálito de vida dentro de él. Bueno, me pasé un poquito, vamos a quitarle 5 añitos de vida para poderlo amarrar. Así que ahí está, ahora tiene energía, lo hace que se mueva. Vamos a suponer tiene vida. Y dentro de él podemos ver ese oxígeno que hay dentro. A lo mejor si agarramos algo lo podemos ver y analizar. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo muere? ¿Dónde podemos ver lo que estaba dentro? No. Ya no es de una manera individualizada, ya no lo podemos analizar. ¿Y eso que estaba dentro, dónde se fue? Ha vuelto a Dios, que es el que lo dio, a la grandeza de nuestro Dios. Así que es imposible que esa alma que estaba dentro se individualice y la podamos ver por ahí. Desgraciadamente, el mundo en su paganismo se ha encargado por medio de televisión, radio, cine, de promover un sinfín de contenidos en cuanto a este tema de la muerte y lo que pasa después de ella. Contenidos, por supuesto, falsos totalmente y distorsionados, presentando muertos vivientes, zombies, almas que tienen poderes sobrenaturales, seres que vuelven del más allá para ayudar o torturar a los humanos, y así podemos mencionar miles de cosas, ¿verdad? Y como se dice, una mentira contada 1000 veces, pues se vuelve una verdad. Y luego todo el mundo creemos que el alma es inmortal y anda vagando por allí, y luego hasta engañan a las personas en la televisión que llamaron el alma de la abuelita a ayudarles, del abuelito, y que se comunicaron y nomás sacan dinero. Así que como lo hemos venido notando en las Sagradas Escrituras, la palabra alma nunca se refiere a algo que el hombre tenga internamente como otra personalidad, como otro yo aparte, y que al morir, ésta se desprenda como la mayoría de las personas creen. Así que el alma es igual a ser viviente, lo que significa que una persona nunca tendrá aparte una personalidad espiritual interna y que va a salir al morir para continuar viviendo esta por sí sola. Para poner un ejemplo también de cómo nos hemos ido acostumbrando a este tipo de cosas, erróneamente a veces decimos, en ese panteón hay como 5,000 o 10,000 almas. No, lo que hay son cuerpos muertos. En cambio, cuando hacemos otra aclaración, otro comentario, decimos, en el estadio había como 20,000 almas que fueron al concierto. Ahí sí aplica, porque alma es igual a un ser vivo, alma es igual a un ser humano. Físico,
y con energía o alma, que los mueve y están vivos. Por eso es que somos alma, mas no tenemos un alma como algo individualizado e independiente de nosotros. Dios creó al hombre mortal, lo puso en el huerto del Edén, le dio potestad de comer y de hacer lo que fuera, incluso tomar del árbol de la vida, para que viviera continuamente. Pero lo único que le prohibió fue comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. De este árbol no podría comer porque Dios les dijo: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirán. Vamos a ver ese verso, esa escritura en Génesis capítulo 3, los versículos 22 al 24. Génesis 3, los versículos 22 al 24. Dice así: entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Aquí está hablando Dios de cuando el hombre ya pecó, ya comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, conociendo el bien y el mal. Ahora subrayé esto, dice, cuidado, ahora no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de donde fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora nos puede surgir a lo mejor otra pregunta. Ya hemos visto que esas religiones piensan que el alma es inmortal y que hay vida después de la muerte. Nosotros vemos que Dios es el que da la vida y sí, tenemos una promesa de vida eterna, pero somos mortales. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y se puede destruir el alma? Y si sí se puede destruir, ¿quién la puede destruir? Así que por todo lo expuesto hasta ahorita, tenemos que el alma no es una cosa separada del cuerpo. Todo es una simbiosis para mantener la vida. Porque algunos incluso dicen que el alma son nuestros sentimientos y otros dicen que el alma es la sangre de nuestro cuerpo. Porque esa es la que lleva la vida a cada célula y esto forma parte todo de un mismo cuerpo en una simbiosis para mantener la vida. Pero la Biblia nos enseña quién puede destruir el alma. Acompáñenme ahora a Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, en el verso 4. Dice así, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. Aquí lo está diciendo nuestro Dios, que la persona que peque, esa morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, la sentencia está dada. La sentencia del divino es clara y determinante. El alma o el hombre que peque, ese morirá. Y se entiende por la palabra morirá, entonces como una destrucción, una eliminación o un desaparecer.
Este verso muestra también que el alma llega un instante en que Dios, usando su poder como dador de la existencia, destruye todo rango de vida en el humano. Pero el hombre no lo quiere creer así y busca excusas para buscar otras situaciones, para pensar que puede llegar a obtener una existencia perdurable, aunque sea en el infierno. Dice, aunque según él, quemándose en el infierno, pero para siempre, inmortal. Vamos a analizar otro verso en Mateo 10, Mateo capítulo 10, verso 28. Dice así, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Note lo que dice allí, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por este versículo, los que apoyan la inmortalidad del alma piensan que por estas palabras se puede atribuir la inmortalidad del alma cuando dice, mas el alma no pueden matar. Pero ahí se están refiriendo a otro humano, porque si leemos el final del verso dice que hay alguien que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que, pero al terminar este verso, nos dice, temed antes al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede entonces destruir el alma? Solamente el Creador y nadie más. En conclusión, ¿podemos decir que se destruye el alma? La respuesta es que sí, y es por Jehová. La puede acabar, destruir, aniquilar o desaparecer. ¿Pero en dónde la destruye? ¿Qué lugar usa el Señor para esta destrucción? Simplemente en el sepulcro, Seol o infierno. Nosotros entendemos que estas tres palabras significan exactamente lo mismo, que es la tumba. Y aunque se utiliza la palabra infierno, no es un lugar de tormento con llamas ardiendo y un diablito rojo con cuernos moviéndole allá los controles como veíamos en algunos programas que hacía travesuras, ¿verdad? No existe tal cosa. El infierno es simplemente la sepultura o la tumba. Luego también tenemos que Dios las destruirá, esas almas que no le aceptaron después de su segunda venida, los que no hayan aceptado al Señor Jesucristo, y los levantará para una destrucción. Vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que hasta la muerte desaparecerá y será destruida. Así que podemos decir que la inmortalidad es solamente un atributo de nuestro Dios. No hay evidencia alguna de que pueda seguir una vida continua después de la muerte. Y comprendemos esto porque Dios hizo al hombre mortal y no inmortal. La inmortalidad es solo un atributo del Creador, el único Dios y su Hijo amado, pues de lo contrario todos seríamos dioses inmortales, y esto sería un atentado en contra de la divinidad. Sabemos perfectamente que inmortal es sinónimo de eterno y solo el Creador tiene esa cualidad.
En Timoteo, 1 Timoteo 1:17, nos lo dice. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, a Él solo Dios, sea honor y gloria por los hijos. Que nos haya dado la promesa de la inmortalidad mediante la vida eterna, es muy diferente a afirmar que la muerte no existe en realidad, pues te vas al cielo o al infierno. Es una mentira que después de la muerte continúes en una vida. Jehová es inmortal y nosotros mortales. Nadie, absolutamente nadie, está en el cielo. Como nos lo aclara el Salmo 115, verso 16. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que cuando muéramos, tenemos que esperar en el sepulcro, en el cementerio, la promesa de vida. Porque nadie ha recibido la promesa de la corona de vida, y nadie es nadie. Vamos a ver cómo nos lo dice Hebreos 11, Hebreos el capítulo 11, el verso 39. Aquí está hablando de los héroes de la fe, de personas como Abraham, como José, como Moisés, como todos los que menciona ahí ese capítulo de los héroes de la fe. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué no recibieron lo prometido? No porque no lo merezcan, porque dice allí que ya alcanzaron el testimonio mediante la fe. Porque simple y sencillamente no hay vida después de la muerte. Ellos, aunque ya están aprobados por nuestro Dios, tienen que esperar en el sepulcro esa promesa de vida eterna. Así que con esto comprobamos que nadie, absolutamente nadie, ni incluso los héroes de la fe que están aprobados por Dios, por su testimonio, aún no han recibido esa promesa de vida eterna. Ahora quizá usted y yo nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Hubiera muerte aún? Si no hubieran pecado, ¿aún vivirían? Estas respuestas las podemos ver dentro de las Sagradas Escrituras al analizar y ver detenidamente las condiciones en que fue creado Adán. Primeramente, como ya lo hemos venido mencionando, fue hecho del polvo de la tierra. Y si analizamos los días de la creación en que Dios hizo la creación, en el Génesis podemos darnos cuenta que Dios formó primeramente las grandes luminarias que apartan el día de la noche, y para las estaciones, para los años y los días. Así que con esto Dios estaba estableciendo un régimen de contarnos el tiempo. Noche y día, días, años, para computar el tiempo. Hoy también lo conocemos como horas, minutos y segundos. ¿Y sabe qué? Estos jamás se detienen. Y en la inmortalidad, ¿para qué sería necesario poner tiempo? Y esto fue antes que el hombre apareciera en la tierra y cometiera pecado. Otra de las condiciones a las cuales estuvo sujeto Adán, aún antes del pecado,
Es las que nos describe Génesis 1:29, que se los voy a leer para ir avanzando. Que dice así: He aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Así que el hombre desde su creación tenía la necesidad física de alimento, de comer, de alimentar ese cuerpo físico para poder mantener la vida. Dios les proporcionó un huerto con árboles frutales. Y todos entendemos que si no comemos, ¿qué pasa? Morimos. Así que Adán no estaba en la condición de no comer. Así que con esta certeza de que el hombre vino mortal a la tierra, vino también sujeto al tiempo y bajo las necesidades fisiológicas necesarias e indispensables para mantenerse con vida. Porque cuanto más segundos pasan en este mismo tiempo, más se acerca nuestro final. Dice, porque tus días están contados. Lo podemos ver en el Salmo 90. Salmo 90 que nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero entonces, si podemos alcanzar esa promesa de vida eterna, ¿dónde es que Dios puso la inmortalidad? Como hemos visto, por las necesidades físicas a las cuales vino sujeto Adán, y no podía ser inmortal, es imposible que Dios haya puesto la inmortalidad en el hombre. Así que como la respuesta es, ¿dónde puso Dios la inmortalidad? Dice su palabra que Dios estableció el árbol de la vida, del cual ya leímos ahorita. De la vida también inmortal que Adán no pudo alcanzar. Es decir, Adán tenía la oportunidad de estar en el huerto, ahí está el árbol de la vida para tomar de él, pero también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán perdió la oportunidad de seguir comiendo del árbol de la vida porque prefirieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver esto en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, Jehová les advierte terminantemente que si faltaban a su obediencia, seriamente morirían. Esta declaración de advertencia de que morirían nos da la certeza definitivamente que Dios no puso la inmortalidad en los hombres. Viendo el capítulo 3 de Génesis, encontramos que el hombre pecó, pero en verdad no murió en ese momento, en ese instante. Ahora entendemos que murió espiritualmente. Pero eso sí, Adán comprendió una cosa. Estaba seguro que moriría en su tiempo y que volvería a la tierra de donde fue hecho. Y por el relato de Génesis que hemos estado leyendo, vemos su reacción, que fue buscar la vida, porque sabía dónde estaba. Pero no solo él lo sabía,
Jehová conoció su pensamiento y su gesto. Si analizamos nuevamente Génesis 3, en el versículo 22, dice al final así: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y que pase y viva para siempre. Así que Adán sabía que iba a morir porque había pecado. Pero también sabía dónde estaba la inmortalidad, dónde estaba la vida. Y Dios, al darse cuenta, le prohíbe tomar del árbol de la vida, y aquí lo explica claramente, dice: no vaya a ser, ya alargue su mano y coma del árbol de la vida. Así que en este pasaje encontramos esta narración en donde Dios había puesto el árbol de la vida. A lo mejor que haya puesto la inmortalidad allí nos parezca un tanto increíble, pero eso es lo que encierra este relato, y nos interesa por cuanto demuestra que Adán no estaba en la inmortalidad. Sino qué sentido tenía comer del árbol de la vida. Es decir, si Adán sabía que era inmortal, ¿qué sentido tenía tratar de buscar el árbol de la vida? Así que él perdió esa oportunidad que tenía de comer de ese árbol. Y sabiéndolo, una vez que pecó, quiso alcanzar ese árbol. Pero también por ese relato del versículo, que por Dios no le fue permitido que lo lograra. Se le arrebató la oportunidad de alcanzar el árbol de la vida. Y fue echado del jardín junto con su esposa para padecer lo que hoy padecemos. Así que dada la naturaleza del universo, podemos decir que nada es eterno, y de ella no podemos excluir al hombre porque es parte de lo mismo creado. Solamente nuestro Dios es eterno e inmortal. Ya para ir concluyendo, vemos dónde está esta oportunidad, dónde está esa gran oportunidad de la vida eterna en la promesa que Dios nos ha dado. Esa oportunidad de alcanzar la vida eterna no está en otro lugar, sino en esta vida que tenemos cada uno de nosotros. Es la gran oportunidad que tenemos para alcanzar esa gran promesa de nuestro Dios, de darnos la eternidad a su lado. Pero debemos ser valientes y esforzarnos por vivir la vida apegada a los deseos y a la santidad de nuestro Dios. La recompensa a ello es grandiosa. Vivir para siempre al lado del Creador es un regalo del cual deberíamos estar conscientes a cada momento de nuestra vida. Así que la oportunidad la tenemos hoy. Ya cuando muéramos no hay oportunidad. La oportunidad es hoy. Nuestro Dios nos dará nuevamente la oportunidad de alcanzar esa vida eterna. ¿Y sabe dónde? Nos dará nuevamente la oportunidad de alcanzar el árbol de la vida. Vamos a ver cómo nos lo menciona Apocalipsis 22. Este sí me gustaría que lo buscara para que lo leyéramos juntos. Apocalipsis 22, del verso 1 al verso 5. Aquí está hablando Juan en la visión que le dio nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis al final de los tiempos, y dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, ¿qué estaba, hermanos? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiera que con esta oportunidad que nuestros hermanos hacen aquí en la iglesia de nosotros de grabar estas predicaciones, ¿verdad? Haya alguien, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, que le toque ver alguna de estas predicaciones y que aún no le haya entregado su vida a Jesucristo. Yo le quiero decir que es el momento, que no hay otra oportunidad, no más que esta vida, de alcanzar esa promesa de vida eterna. Que la vida es frágil y que somos, dice su palabra, como paja, que seremos cortados. Así que no hay mucho que pensar, la promesa es grande y es hermosa. Quisiera decirles que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Porque como dice Eclesiastés 9, del 4 al 5, se los voy a leer rápido. Dice, hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Así que esta vida es tan corta, pero a pesar de que es corta, tenemos la gran oportunidad de conocer al Creador. Y habiendo venido nuestro Señor Jesucristo, Él trajo la promesa de darte la vida eterna, la cual en este momento nadie posee físicamente, ni aún después de muertos, como lo hemos visto, que pueda continuar la vida. Así que esta es la promesa sublime de Cristo Jesús, llegar a poseer la vida eterna. Por lo tanto, es necesario buscarla y buscarla ahora. Así nos lo expresó también el apóstol Pablo en Romanos 2, 6, 7, se lo voy a leer rápidamente también, ya por el tiempo. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Nótese bien cómo se expresó el apóstol. Dice, no que ella tenga la inmortalidad, sino que ella es parte de la promesa del Señor. Para aquellos que buscan el bien hacer, la inmortalidad en gloria, en vida diferente. Así que el consejo de parte de la palabra de nuestro Dios en esta tarde es que no descuidemos nuestra vida. Para ser honestos, el tiempo de vida que tenemos es muy corto. Segundos comparado delante de los... Son segundos si los comparamos delante de la promesa de la vida eterna. Si aceptas recibir el Evangelio y al Hijo de Dios en tu corazón. No desperdicies este tiempo final, aprovechemos gastando esta vida en lograr alcanzar la promesa de vida eterna. Anhelemos esa promesa de vida eterna, hermanos. Que el Señor les bendiga.